Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan a este webinar. A nombre del Centro de Capacitación CARSO les damos la más cordial bienvenida. El día de hoy tenemos una conferencia titulada Potencia, Factor de Potencia, Energía y Pérdidas de Energía, la cual será expuesta por el ingeniero Pablo Sergio López Ramírez, coordinador del Centro de Capacitación CARSO Monterrey. Al final de la presentación daremos un espacio para realizar preguntas acerca del tema. Les pedimos pongan su nombre, ya que se dará preferencia a estas preguntas sobre las que son anónimas. Adicionalmente, pido de su apoyo para contestar una evaluación que dejaremos al final de la ponencia en una liga en la sección de preguntas y respuestas y a través de un código QR inserto en la última diapositiva. Sin más que agregar, nuevamente agradeciendo mucho su presencia para este webinar, cedo la palabra al ingeniero Pablo Sergio López Ramírez. Adelante, Sergio, por favor. Gracias, Mari Carmen. Buenas tardes, amigos y compañeros. ¿Cómo están? Bienvenidos a otro más de los webinars del Centro de Capacitación CARSO y Grupo Condumex. Como decíamos, el día de hoy tenemos para ustedes una ponencia titulada Potencia, Factor de Potencia, Pérdidas de Energía y Energía. Vamos a platicar acerca de estos conceptos. Bienvenidos. Primero, saber que potencia es el trabajo realizado por el voltaje y la corriente en función del tiempo. Nosotros generalmente relacionamos esto con anteriormente un webinar anterior de la ley de Watt, que es donde vemos los conceptos básicos de la potencia y del factor de la potencia. Aquí la potencia la vamos a representar con la letra P. La unidad de medida de la potencia va a ser el watt, en honor al científico que lo descubrió. Y tenemos que la potencia va a ser el trabajo realizado por el voltaje y la corriente. También para que pueda existir esto tenemos una necesidad de una diferencia de potencial eléctrico. Y la diferencia de potencial eléctrico de una carga entre dos puntos se define como el trabajo realizado por una fuerza externa para mover la carga de un punto a otro de nuestro circuito eléctrico. Recuerden que estamos hablando de circuitos eléctricos de corriente alterna. Analizando en un sistema mecánico la cuestión de la potencia, cuando aplicamos una fuerza a un objeto para que se desplace una cierta distancia, estamos realizando un trabajo, el cual queda definido en fuerza por distancia y eso nos da la versión de trabajo. El trabajo en un sistema eléctrico lo estaremos realizando cuando aplicamos un voltaje y se produce un movimiento de electrones, una corriente de electrones. Entonces decimos que voltaje por corriente nos va a dar la potencia o el trabajo que estamos realizando en energía eléctrica. Es decir, la P sería V por I, voltaje por corriente. Esto nos daría la potencia eléctrica. Y recuerden que dijimos que para que pueda existir también tenemos necesidad de una diferencia de potencial eléctrico o tensión entre un punto y otro. Es como si tuviéramos un punto alto de tensión, un punto muy bajo. Generalmente el bajo es cero, generalmente el alto es otro. Y también tenemos, acuérdense, una resistencia que hay que vencer en el camino para que exista la diferencia de potencial o el movimiento y el flujo de electrones entre un punto y el otro. Decíamos que lo que es la cuestión de la potencia la relacionamos mucho con la ley de Ohm, la ley de Watt, perdón. La ley de Watt nos dice que la potencia en un circuito eléctrico, esta es como la teoría de la ley de Watt, la potencia en un circuito eléctrico es directamente proporcional al voltaje aplicado y también directamente proporcional a la corriente del circuito. Otra vez, directamente proporcional al voltaje aplicado y directamente proporcional a la corriente del circuito. ¿Qué quiere decir la palabra directamente proporcional? Pues quiere decir que actúan de la misma manera, es decir, que si el voltaje aplicado sube o baja, por ejemplo, en un circuito eléctrico, nuestra potencia sube o baja en razón del voltaje, ¿verdad? Y directamente proporcional a la corriente, que quiere decir también que si nuestra corriente sube o baja en nuestro circuito eléctrico, ¿verdad? A los otros valores fijos,
pues nuestra potencia también subiría o decrecería en la misma proporción que suba o baja la corriente eléctrica. Entonces se puede decir que los dos en este caso, tanto el voltaje como la corriente, actúan de manera directamente proporcional a la potencia del circuito. Y ejemplificando la ley de Watt en una fórmula, nos quedaría que la ley de Watt, es decir, la potencia de un circuito eléctrico, es directamente proporcional a la corriente y directamente proporcional al voltaje, es decir, es directamente proporcional a cualquiera de las dos unidades. La expresión algebraica de la ley de Watt queda de la siguiente manera: potencia es igual a voltaje por corriente, en donde la P es la potencia eléctrica y la vamos a expresar en watts, la V es el voltaje y la vamos a expresar también conocido, acuérdense, como la tensión o la fuerza electromotriz. Estamos hablando del mismo concepto cuando hablamos de voltaje, de tensión o de fuerza electromotriz, la cual vamos a medir en volts, y la intensidad de la corriente que se expresa en amperes. También la potencia eléctrica, es decir, P, podría definirse también como el trabajo realizado en una unidad de tiempo, ¿verdad? Esto nos va a dar, por ejemplo, si nosotros tenemos la potencia, la definimos como trabajo entre tiempo, pues el trabajo va a ser el voltaje por la corriente, que es el concepto inicial de la potencia, pero si le anexamos la cuestión del tiempo, pues aquí podríamos tener ya la opción de los watts hora, de los kilowatts hora, ¿verdad? Para saber el monto como nos cobran, por ejemplo, nuestros recibos, que es en función de potencia por tiempo. Kilowatts hora generalmente. La unidad de la potencia, recuerden que es el watt siempre. Y tenemos, pues, algo que llamábamos nosotros el triángulo de la memoria de la ley de Watt con las fórmulas de la ley de Watt, es decir, el triángulo de memoria nos sirve para la fórmula principal, que es potencia es voltaje por corriente, y las fórmulas derivadas, que serían voltaje es potencia entre corriente y corriente es igual a potencia entre voltaje. Es decir, tenemos fórmula para calcular cualquiera de los tres parámetros eléctricos que nos falten dentro de un circuito eléctrico, conociendo los otros dos. Hablando específicamente de la cuestión de la potencia, pues también tenemos que dentro de los sistemas eléctricos tenemos dos tipos de potencias. La potencia útil, que también le llamamos activa, eficaz o real, que es la que nosotros medimos o valoramos en watts, en kilowatts o en megawatts, y la potencia aparente o total de un circuito eléctrico, que es la que calculamos, vamos a decirlo así, con las fórmulas en volts ampere, en kilovolts ampere o en megavolts ampere. ¿Sí? Esta potencia, es decir, la útil, activa, eficaz o real, que es la de watts, kilowatts o megawatts, generalmente ya la afectamos por un cierto valor de eficiencia o un factor de potencia para llegar a estas unidades, ¿verdad? Las unidades normales, cuando nosotros hacemos el cálculo, son en volts ampere. Y así tenemos que para la potencia, por ejemplo, en un sistema monofásico, que se utilice una fase más un neutro, dos hilos, tenemos el triángulo de la memoria y las fórmulas para voltaje y para corriente, que es lo que generalmente tratamos de conocer en los circuitos eléctricos de corriente alterna, ¿verdad? Cuando tenemos una fase y un neutro de dos hilos, nuestra corriente se va a calcular con la potencia entre el voltaje. ¿Qué voltaje? Pues el voltaje al neutro. El voltaje al neutro que tenemos entre una fase y un neutro, porque en este caso es un sistema monofásico de una fase y un neutro, es decir, dos hilos en total. Cuando nosotros tengamos un sistema del que le conocemos como bifásico, ¿verdad? Es decir, un sistema bifásico es donde nos den dos fases, ¿verdad? Tenemos dos fases más el neutro, es decir, tres hilos. Pues ahí también tenemos el triángulo de la memoria de la ley de Watt para esto, y las fórmulas derivadas para sacar lo que es el voltaje al neutro y la corriente. Aquí generalmente la corriente va a ser la potencia entre dos veces el voltaje al neutro porque tenemos dos líneas de fase, ¿verdad? El voltaje, recuerden, teniendo dos fases o más, tres también, es voltaje de fase a fase o voltaje entre fases, y la raíz de 3, que es una constante, que es por las tres fases, y que es
1.732. Entonces aquí pudiéramos conocer en un sistema bifásico tanto potencia como voltaje y como corriente de un sistema eléctrico, en donde Vn es el voltaje al neutro, Vf es el voltaje de fase a fase, la I es la intensidad de la corriente y la P es la potencia eléctrica. Si tuviéramos un sistema trifásico, entonces tenemos tres fases, tres líneas de corriente o de voltaje más bien, más el neutro. Tenemos tres fases más el neutro, es decir, 4 hilos. Ahí tenemos también el triángulo de la memoria de la ley de Watt para sistema trifásico, que es potencia, que es corriente, y el voltaje, que es raíz de 3 por el voltaje entre las fases, ¿verdad? Obviamente, al calcular la corriente, pues sería potencia entre raíz de 3 por el voltaje, en donde también tenemos el voltaje de fase a fase, la intensidad de la corriente y la potencia eléctrica de un sistema trifásico en este caso. Entonces, esas son las fórmulas para calcular tanto potencia como voltaje y corriente en sistemas monofásicos, bifásicos y trifásicos. Ahora vamos a inmiscuir otro concepto dentro de la potencia, que es el factor de la potencia, ¿verdad? En muchos equipos y en sistemas eléctricos, sobre todo en los sistemas comerciales e industriales, que es donde más se utiliza la cuestión del factor de potencia, se tiene un cierto recargo, una bonificación o una cierta eficiencia en el equipo o en el sistema eléctrico. Esa eficiencia, ¿verdad?, de ese equipo o de ese sistema eléctrico en general se le conoce como el factor de potencia, ¿verdad? ¿Qué es el factor de potencia? El factor de potencia es el grado de eficiencia con el que un aparato o un sistema eléctrico utiliza la energía eléctrica que recibe y la transforma en trabajo. Es decir, qué tanta energía está recibiendo en total, pero de esa energía que está recibiendo, qué tanta energía no la entrega en otra forma de energía. Recuerden ustedes aquí el principio fundamental de la energía, que ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces nosotros estamos utilizando aquí energía eléctrica para dar otra forma de energía que nos la dé en trabajo, ¿verdad? Ahorita vamos a ver más en qué forma nos los da, pero nos puede dar en luz, en calor, en sonido, en movimiento, etcétera. Acotando sobre esto del factor de potencia también, dice que la mayoría de los equipos que requieren de la magnetización para su funcionamiento y que son cargas inductivas, tales como motores, transformadores, balastros, bocinas o incluso un electroimán, necesitan de energía reactiva para un funcionamiento adecuado. Y estos aparatos, obviamente, al necesitar energía reactiva, pues generan energía reactiva en nuestro sistema y esa energía reactiva nos genera un bajo factor de potencia. ¿Por qué? Pues generado también por la diferencia entre la potencia activa, que es la útil o la real eficaz, y la potencia aparente o total del circuito. Entonces tenemos una diferencia ahí de potencial entre esas dos, ¿verdad? Y esa diferencia de potencias pues también nos genera el bajo factor de potencia o de eficiencia. El factor de potencia también es un indicador cualitativo y cuantitativo del correcto aprovechamiento de la energía eléctrica, ¿verdad? También pudiéramos mencionarlo como que es el correcto aprovechamiento de la energía eléctrica, pues en esas dos opciones, en la parte cualitativa y en la parte cuantitativa. También podemos decir que es un término utilizado para describir la energía eléctrica que se ha convertido en trabajo, ¿sí? Y tenemos también el triángulo que nos representa el factor de potencia o la energía reactiva, en donde tenemos el coseno de phi o el coseno del ángulo, que nos da la diferencia precisamente entre la potencia aparente o total de un sistema eléctrico y la potencia activa o real o útil de un sistema eléctrico, ¿verdad? Aquí tenemos, como decíamos, generan los equipos y los sistemas eléctricos que generan energía reactiva o que consumen energía reactiva, generan esta diferencia de potencial y esta diferencia de potencial, que es potencia reactiva, ¿verdad?, la vamos a conocer como kilovolts amperes reactivos, que es la energía que necesita nuestro equipo o nuestro sistema eléctrico para funcionar adecuadamente. Cuando los equipos son de inducción generalmente y que consumen
energía reactiva. La medida de eficiencia o de rendimiento, decíamos, de un eléctrico, de un receptor, es decir, nosotros tenemos el factor de potencia que dijimos que es el coseno de phi, y ese factor de potencia pues es como decir, vamos a decirlo, una división entre la energía absorbida o total y la energía útil, o la potencia absorbida por tiempo, la potencia útil entre tiempo, o bien la potencia absorbida entre la potencia útil de nuestro sistema eléctrico, ¿verdad? Y la potencia absorbida de la red o de nuestro sistema eléctrico o de nuestro equipo eléctrico, esta es la total, la que nosotros recibimos, pero la potencia útil o real, pues es la potencia que nos da el equipo o el sistema eléctrico, es decir, ya la energía transformada en una forma de trabajo. Hablábamos de la energía reactiva. La energía reactiva es un componente de la energía eléctrica que satisface la demanda de toda máquina que para su funcionamiento requiera un flujo magnético, es decir, un campo magnético, ¿sí? También podemos decir que es el efecto que se va a derivar de, al momento de necesitar un flujo magnético antes de empezar a funcionar, pues se genera un desfase entre tensión y corriente que demanda la carga que para su funcionamiento requiere ese flujo magnético. Entonces, de tal manera que tenemos un cierto porcentaje de energía activa, ¿verdad?, en nuestro sistema eléctrico y un cierto porcentaje de energía reactiva. Y este total de energía, de la activa más la reactiva, pues es nuestra potencia aparente o total de nuestro sistema eléctrico. Entre más energía reactiva tengamos, pues vamos a ir haciendo que nuestro sistema eléctrico aparentemente gaste más de lo normal y tenga más consumo. Entonces, esta potencia aparente, decimos aparente porque no es real, porque la que realmente utilizamos es esta, ¿verdad? Vamos a definirlo en las siguientes láminas. Ahora dijimos que esos equipos de energía reactiva necesitan de magnetización para su funcionamiento. Bueno, la magnetización es que las máquinas eléctricas, todas, pero sobre todo, digo, todas las que necesitan de energía reactiva, pero sobre todo las sobredimensionadas, las que tienen un mayor tamaño o mayor consumo, consumen una energía, mayor energía reactiva y vuelven a nuestro sistema eléctrico ineficiente. Por consiguiente, pues una planta que consume energía reactiva es una planta o un sistema eléctrico ineficiente. Ya sea que sea una planta de cualquier tipo industrial, también puede ser comercial, vamos a decirlo, pero siempre y cuando generemos excesiva energía reactiva, pues vamos a tener un sistema eléctrico ineficiente, ¿verdad? Aquí es donde, por ejemplo, alcanzamos a ver pues el principio del funcionamiento de algún sistema o de algún equipo y el campo magnético asociado que tenemos alrededor de él. Esto lo podemos ver también en algunas veces o lo podemos constatar la cuestión del campo magnético en un estator, por ejemplo, en un rotor o en un colector y en las escobillas, que es parte de cómo se genera la energía eléctrica también, por ejemplo, con un campo magnético y haciendo rotar o girar las escobillas alrededor de este campo que está aquí presente, ¿verdad? La magnetización, imantación o emanación de un material eléctrico, bueno, de un material en sí, es la densidad de momentos dipolares magnéticos que son magnetizados por el metal. Un proceso de separación que se lleva a cabo cuando uno de sus componentes es ferromagnético, como se menciona a continuación. Y aquí tenemos dos imágenes que es el ejemplo claro de cuando uno de sus componentes es ferromagnético y nosotros hacemos girar un elemento dentro de ese campo magnético que nos está generando el sistema y podemos a partir de aquí, obviamente sin tener contacto con los lados, absorber energía de nuestro sistema. Ok, para que se magnetice el sistema, pues se necesita de esta energía reactiva y genera este campo magnético para poder nosotros tener flujo aquí y que entonces el aparato o el sistema eléctrico pues empiece a funcionar. En la mayoría de los materiales que generalmente son los metales, la magnetización aparece cuando se aplica un campo magnético a un cuerpo. En unos pocos materiales, principalmente los ferromagnéticos,
la magnetización puede tener valores altos y existir incluso aún en ausencia de un campo externo. También se puede magnetizar un cuerpo haciéndolo girar. Esto es el principio fundamental que utilizamos nosotros en los generadores, ¿verdad? También magnetizar un cuerpo haciéndolo girar a través de un campo magnético. Y el cálculo analítico de esa magnetización es generalmente imposible, lo cual incluye casos tan simples como los electroimanes en forma de barra o en forma de herradura. Regresando a qué es el factor de potencia, es a la potencia que realmente realiza el trabajo en los equipos eléctricos, se le llama potencia activa, dijimos, y se mide en kilowatts. A la relación entre el consumo de estas dos energías, es decir, la energía activa y la reactiva, se le conoce como el factor de potencia y está dado por una relación o ecuación que nos dice que el factor de potencia es igual a la potencia activa, que recuerden que dijimos que era la útil de un sistema eléctrico, entre la potencia total o aparente de un equipo o de un sistema eléctrico. Es decir, aquí podemos nosotros calcular el factor de potencia de un equipo o de un sistema eléctrico, pues haciendo la división entre su potencia activa y su potencia total. Así tendríamos nosotros que podemos calcular para factor de potencia, podemos calcular potencia activa entre potencia aparente, dijimos, es decir, watts entre volts ampere, o kilowatts entre kilovolts ampere, o megawatts en el caso de megavolts ampere, por ejemplo, cuando tuviéramos cargas demasiado grandes. Entonces, si se fijan, son valores igual de potencia útil entre potencia aparente. El factor de potencia tiene un valor de 0 a 1 generalmente, normalmente también puede existir valores de mayores de 1 en ciertos casos muy específicos, pero generalmente tiene un valor de 0 a 1, pero también lo podemos considerar como un porcentaje entre el 0 y el 100%, les digo, aunque algunas veces pudiera pasar de ese 100%, pero generalmente es un porcentaje de entre el 0 y el 100, que sería como entre el 0 y 1. Y esto recuerden ustedes que este factor de potencia pues va a ser como la eficiencia, dijimos, ¿no? De nuestro equipo o de nuestro sistema eléctrico. De tal manera que incluso podemos hasta despejar nosotros de estas mismas fórmulas y tener que podemos sacar los kilowatts efectivos de un sistema o de un equipo eléctrico multiplicando los kilovolts ampere, que es la potencia aparente, por el factor de potencia que tengamos en nuestro equipo y en nuestro sistema eléctrico. Y entonces esto nos puede dar para calcular la potencia real o la potencia útil de nuestro equipo, de nuestro sistema eléctrico, ¿verdad? ¿Cómo? Multiplicando su potencia aparente, los kVA, por el factor de eficiencia, por su grado de eficiencia de convertir la energía eléctrica en trabajo, que es el factor de potencia. Tenemos entonces que dentro de los equipos o de los sistemas eléctricos, dijimos, podemos tener potencia activa y potencia reactiva. Cuando nosotros tenemos un sistema eléctrico eficiente, generalmente tenemos un porcentaje alto de potencia activa y un porcentaje bajo de potencia reactiva, ¿verdad? Para nuestros equipos o para nuestro sistema eléctrico. Cuando tenemos un bajo factor de potencia, es decir, una baja eficiencia, pues generalmente tenemos una potencia activa que es baja y una potencia reactiva que es mayor, que es más alta, ¿verdad? Y entonces esta potencia reactiva va a ser energía que consumimos, pero que en realidad no nos da un trabajo eficiente. Por lo tanto, se puede decir que tenemos una baja eficiencia en el uso de nuestra energía eléctrica, que es un bajo factor de potencia, ¿verdad? Estas son las diferencias entre energía normal o energía con demasiada potencia reactiva. ¿Cómo podemos hacer para liberar la carga de nuestro sistema eléctrico, suponiendo que tuviéramos demasiada energía reactiva? Pues la potencia activa es la única que nos va a generar el trabajo. Entonces, si el sistema eléctrico se dedica a transportar solamente energía reactiva o tiene mucha energía reactiva, su capacidad se va a ver restringida. El no corregir el factor de potencia, pues va a ocasionar que la potencia reactiva fluya a través de todo nuestro sistema, incrementando las pérdidas por calentamiento
en los conductores, en los motores, en los transformadores, etcétera, etcétera. Y a esto, es decir, a las pérdidas de energía por calentamiento, se le conoce como el efecto Joule. ¿Qué factores influyen en un bajo factor de potencia? Pues primero que todos los aparatos y equipos que contienen inductancias, ¿sí? Tales como los motores, generadores, transformadores y cualquier otro equipo con bobinas, por ejemplo, ellos necesitan de energía reactiva o potencia reactiva para poder establecer sus campos magnéticos y entonces empezar a funcionar de manera correcta, operando, dando como consecuencia que esos equipos consuman pues una parte de energía reactiva para empezar a funcionar. Aquí tenemos un campo eléctrico y cómo se origina, es decir, entre una parte negativa y una positiva cuando hay un flujo de campo eléctrico a través de él y pues nosotros aquí pudiéramos utilizar este campo para hacer un cierto trabajo. ¿Qué desventajas tiene tener un bajo factor de potencia? Bueno, un bajo factor de potencia trae como consecuencia, primero que nada, sobrecargar nuestro sistema eléctrico, los generadores, los transformadores, las líneas de distribución, todos nuestros conductores eléctricos se sobrecargarían, ¿verdad? Por efecto de que estamos generando o absorbiendo más bien demasiada energía reactiva. Debido a eso, pues podemos tener caída de tensión en nuestros sistemas eléctricos y obviamente las pérdidas de potencia que se tornan mayores de lo normal. Es decir, al tener caída de tensión y a tener sobrecargas, pues entonces vamos a tener pérdidas de energía por calor, ¿no? Los costos obviamente aumentan debido a que vamos a tener que transmitir mayor cantidad de corriente para compensar las pérdidas por calor o para compensar las caídas de tensión. Lo que hace nuestro sistema eléctrico es transmitir más corriente. Y transmitir más corriente, pues acuérdense que por el voltaje nos va a dar la potencia y nos va a generar un alto consumo. Por lo tanto, pues el consumidor va a pagar esas diferencias, ¿verdad? Se reduce la capacidad de carga de nuestro sistema eléctrico porque al calentarse, ¿verdad? Y al tener sobrecarga, pues ya no conduce de la manera más eficiente nuestro sistema eléctrico, nuestros conductores eléctricos de energía, sino que empieza a perder su capacidad de carga por dar energía reactiva o corriente en exceso. ¿Qué otra desventaja trae el factor de potencia? Pues bueno, el cobro principalmente es lo que más nos interesa. El cobro cuando tú no tienes una buena eficiencia en el uso de la energía eléctrica, que es decir, un bajo factor de potencia, pues te generan un cargo dentro de los recibos, ¿verdad? Comerciales o industriales, donde se refleja ese bajo factor de potencia o esa baja eficiencia en tu uso de la energía eléctrica. ¿Qué tanto pudieras perder con un bajo factor de potencia? Pues el porcentaje de recargo, normalmente aquí tenemos una formulita que es 3 entre 5 y luego todo multiplicado por 90 entre el factor de potencia menos 1 y todo esto, el resultado multiplicado por 100, siempre y cuando tu factor de potencia sea menor que el 90%. Recuérdense que para Comisión Federal de Electricidad, que es quien nos da energía eléctrica a nuestros sistemas, aquí en México, el factor de potencia deseado o regular es el 90% o el 0.9, ¿verdad? Entonces, cuando tu sistema está en 0.9, estás dentro de lo correcto. Cuando tu sistema está por encima del 90%, quiere decir que es más eficiente y empiezas a recibir alguna bonificación. En el caso de que sea menor que el 90%, pues empiezas a recibir un porcentaje de recargo por tu baja eficiencia en el uso de la energía eléctrica. El porcentaje de bonificación se calcula con esta fórmula, ¿verdad? 1 entre 4 y luego por la multiplicación de 1 menos el 90% de esta eficiencia sobre el factor de potencia y todo el resultado multiplicado por 100, siempre y cuando que tu factor de potencia sea mayor que el 90%. Entonces, pues puedes tener un recargo por bajo factor de potencia y una bonificación por un alto factor de potencia. Entonces, aquí empiezan a ver nuestros pros y contras de tener un bajo factor de potencia o querer tener un alto factor de potencia. Recuerden que el factor de potencia, bueno, en este caso está expresado en porcentaje, también puede ser una unidad para cuestión de valores. Y a los valores resultantes, al aplicar estas ecuaciones, se reducirán generalmente a una sola decimal cuando aplican el recargo o la bonificación nos referimos.
Y en ningún caso se aplican porcentajes de recargo superiores al 120% de la corriente o de la energía que consumas, ni porcentajes de bonificación superiores al 2.5% de lo que consumas. Como decíamos, ¿qué consecuencias tiene principalmente o más altamente el factor de potencia, el bajo factor de potencia? Pues generar un cargo por factor de potencia que puede ser muy alto dependiendo de ese factor, dependiendo del factor que tengamos, va a generar un cargo sobre nuestra energía. Vamos a tener un cargo por energía, un cargo por demanda, pero también un cargo por el factor de potencia. Ya de ustedes depende no tener cargo aquí en el factor de potencia, ¿verdad? Tener cargo o tener incluso hasta una bonificación si tuviéramos, dijimos, un sistema muy eficiente por mayor del 90%, ¿verdad? Y esto se va a representar pues en el total de nuestro recibo, ¿verdad? Recuerden que para Comisión Federal de Electricidad nosotros consumimos toda la energía, tanto la energía real como la energía reactiva, esa se considera para poder hacer el cobro. Entonces, tendríamos que hacer nuestros sistemas eléctricos más eficientes. Existen dos razones principales, hay muchas, pero las razones principales para mejorar el factor de potencia es, como dijimos, aumentar la capacidad eléctrica del sistema, de nuestro sistema eléctrico. Es decir, si nosotros mejoramos el factor de potencia, pues entonces hacemos un sistema más eficiente. Y al hacer el sistema más eficiente, aumentamos la capacidad eléctrica de nuestro sistema eléctrico. Y el segundo, no menos importante, de hecho, es reducir las cuentas que CFE cobra al consumidor, generalmente al comercial o a industrial, por penalizaciones por bajo factor de potencia. Y las tarifas de Comisión Federal de Electricidad para el cobro y tanto la bonificación como la pérdida aparecen publicadas en el Diario Oficial de la Federación y es donde se especifica cómo calcular la penalización por bajo factor de potencia o la bonificación en el caso de tener un alto factor de potencia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para corregir pues ese factor de potencia? Utilizar los capacitores. Los capacitores van a ser los aditamentos que nos van a ayudar a mejorar nuestro sistema eléctrico, a disminuir la energía reactiva y por lo tanto a mejorar nuestro factor de potencia. Ya sean capacitores individuales, aquí tenemos algunos pequeños ejemplos, como este que es uno de marcha o uno de arranque, por ejemplo, en un motor cuando arranca o en un motor cuando ya está en marcha, tenemos diferentes capacitores o tenemos capacitores ya armados, vamos a decirlo, como si fuera un tipo banco de capacitores que nos van a poder dar energía reactiva para nuestro sistema eléctrico. Recuerden lo que ellos van a hacer, los capacitores me refiero, van a almacenar energía reactiva, van a almacenar corriente eléctrica en amperios, ¿verdad? Y se la van a proporcionar a nuestro sistema eléctrico o a nuestro equipo eléctrico cuando arranque o cuando esté en marcha para mejorar su eficiencia. ¿Por qué debemos utilizar los capacitores? Porque van a reducir el monto de la energía al eliminar la penalización por el bajo factor de potencia. Incluso dijimos, podemos llegar hasta obtener bonificaciones. Segundo, van a disminuir las pérdidas por calentamiento en los cables, en los transformadores y en el equipo eléctrico en general. Va a incrementar la capacidad de conducción de corriente en los conductores. Logran potencia disponible en los transformadores, es decir, esa energía que nos estaba perdiendo o que no la podíamos utilizar por estar recibiéndola como energía reactiva, pues ahora ya va a estar disponible para poder utilizarla y a su vez nos van a mejorar en la regulación del voltaje, ¿verdad? Recuerden que dijimos que había un cierto desfasamiento y eso empieza a generar ruido eléctrico y podemos también tener ahí variaciones de voltaje. Bueno, pues mejorando esto del factor de potencia, pudiéramos también tener incluso una mejor regulación del voltaje en los cables eléctricos. Por lo tanto, y al hacerlo, pues entonces nosotros mejoraríamos nuestro factor de potencia y entonces, en vez de tener un cargo, por ejemplo, podemos empezar a recibir bonificaciones por un alto factor de potencia o, como dijimos, por un uso eficiente de nuestra energía eléctrica. Y entonces de nuestro recibo, en vez de haber un cargo, va a haber una bonificación, ¿verdad? Va a haber una bonificación para nuestro sistema eléctrico
por la eficiencia del uso de la energía. ¿Cómo podemos corregir un factor de potencia? Vamos a verlo con un ejemplo. Para realizar el cálculo de los kilovolts ampere reactivos, que esta es la energía reactiva, compañeros, que se necesita para corregir un factor de potencia, es necesaria la siguiente información. La demanda en kilowatts, es decir, la demanda que tenemos en nuestro sistema eléctrico, el factor de potencia actual, es decir, el factor de potencia o eficiencia que está trabajando nuestro sistema eléctrico actualmente, y qué factor de potencia necesitamos o queremos tener, ¿verdad? Depende si nosotros queremos al 90% para simplemente no generar recargos, o si queremos tenerlo mayor del 90% para incluso tener bonificaciones. Entonces necesitamos tanto la demanda en kilowatts como la potencia actual y el factor de potencia actual y el factor de potencia deseado. En este ejemplo vamos a suponer que nuestra potencia aparente de la carga es de 85.4 kilowatts. Recuerden que la K es 1000, es decir, 85.400 watts de carga es lo que tenemos en nuestro sistema. Tenemos un factor de potencia actual del 0.7 o del 70% en la eficiencia y queremos un factor de potencia deseado del 95% o del 0.95, es decir, nosotros no queremos llegar nada más al límite de no cobrarnos, sino queremos tener bonificación. Entonces, vamos a subir nuestro factor de potencia hasta el 95%. En la tabla que vamos a ver a continuación, vamos a localizar el factor en donde se interceptan el factor de potencia actual y el factor de potencia deseado. Y ese factor que vamos a encontrar lo vamos a multiplicar por la demanda que tenemos, es decir, por los kilowatts. Y así vamos a obtener los kilovolts ampere reactivos del banco de capacitores que se necesita para mejorar nuestro sistema eléctrico. Aquí tenemos la tabla de factor de corrección de potencia. De este lado tenemos nuestro factor de potencia actual, a la izquierda, factor de potencia actual, y en la parte superior tenemos el factor de potencia deseado. Dijimos que nuestro factor de potencia actual es del 0.7 o el 70%, el deseado es el del 95% o 0.95, y al hacer match vemos aquí nuestro factor que vamos a utilizar, que es 0.69. Ese sería el factor que vamos a utilizar para nuestro cálculo de corrección del factor de potencia. Es decir, ese ejemplo nos da 0.691, es con el total de las decimales lo que tiene ahí el sistema. El factor lo vamos a multiplicar por la demanda. Recuerden que dijimos que es por la demanda, 84.5 kilowatts en este caso, es decir, nuestra demanda de todo nuestro sistema eléctrico. Entonces, los kilovolts ampere reactivos van a ser el factor que calculamos por la demanda que tenemos en nuestro sistema. Es decir, 0.691, que es nuestro factor, que salió de hacer match entre los dos factores de demanda, y la demanda que tenemos en nuestro sistema eléctrico. 0.691 por 84.5 kilowatts que tenemos en nuestra demanda, nos da 58.38 kilovolts ampere reactivos. Este sería el tamaño de nuestro banco de capacitores que necesitamos para mejorar nuestro factor de potencia de este ejemplo que estamos haciendo, del 70 o del 0.7, del 70% o 0.7 al 95% o el 0.95. ¿Qué necesitamos? Un banco de capacitores de 58.38 kilovolts ampere reactivos, ¿verdad? Esa sería la forma de corregir nuestro factor de potencia en un sistema eléctrico. Cualquiera, ¿verdad? Pero recuerden que nuestro factor de potencia nos lo cobran generalmente en los sistemas comerciales o en los industriales. En los residenciales no se cobra, ¿verdad? Y aquí tenemos, bueno, un ejemplo de la corrección del factor de potencia, es decir, ya aplicando un banco de capacitores a un sistema eléctrico que lo vamos a conectar en paralelo. En este caso es un sistema trifásico, 1, 2, 3. Aquí tenemos las tres fases, las tres líneas de alimentación, y se conectan en paralelo al sistema nuestros capacitores o nuestro banco de capacitores para darle la energía reactiva al sistema. Es decir, cuando nuestro sistema necesite energía reactiva, este banco de capacitores se lo va a entregar, le va a entregar el amperes necesarios para su magnetización y entonces empezar a funcionar y mejorar nuestro factor de potencia. Dentro de el concepto de la potencia también que estamos hablando, vamos a ver muchas veces, sobre todo en la cuestión de los motores, van a ver ustedes el concepto de HP, caballos de potencia.
Los caballos de potencia se hicieron como una unidad de medida de un sistema mecánico comparado o equilibrado a un sistema eléctrico. En un trabajo mecánico que realiza un motor, por ejemplo, se mide en términos de caballos de potencia. Y un caballo de potencia se define como 550 libras de peso aplicadas durante una distancia de un pie en un tiempo de un segundo. Es decir, un HP necesita levantar 550 libras de distancia, ¿verdad? Que es este peso que tenemos por acá en el dibujito, ¿verdad? A una distancia de un pie de altura en el tiempo de un segundo. Y esta comparativa fue la que se hizo en tiempos ancestrales para comparar la fuerza que tenía un caballo, ¿verdad? Y entonces por eso se le llama un caballo de potencia. Para nosotros, en el sistema eléctrico, este HP, este caballo de potencia, haciendo analogías, se llega a la conclusión de que nos da 745.7 watts, es decir, en un sistema eléctrico nosotros vamos a equiparar un caballo de potencia, un HP, va a equivaler 746 watts. También hablamos de las pérdidas de energía, decimos cuando existe oposición o resistencia al movimiento por parte de la energía cinética de los electrones a través de un conductor, este movimiento se transforma en energía calorífica, es decir, sin poder recuperarse. De igual manera ocurre el movimiento de los electrones ante la resistencia. Parte de esa energía eléctrica se nos convierte en calor, se nos pierde, ¿verdad? Se nos disipa. Y ese calor es producido por la fricción entre los electrones libres de nuestro sistema eléctrico que están en movimiento y los átomos de nuestro material eléctrico, en este caso nuestro conductor eléctrico, que obstruyen el paso de los electrones a través de ellos, ¿verdad? ¿Qué tanto? Pues depende de nuestra resistencia, ¿verdad? Las pérdidas de energía por calor generado en la conducción se describen por medio del efecto Joule. Estas pérdidas de energía generalmente se calculan por medio de la ley de Joule o de la fórmula de la ley de Joule, que es intensidad o corriente al cuadrado. Y perdón que le pusimos un 2, pero no me dejó poner el cuadrado. Es corriente al cuadrado multiplicado por la resistencia, en donde P es la potencia o la pérdida de energía en watts, la I es la corriente en amperes y la R es la resistencia eléctrica en ohms. Este calor generado pues es una clara evidencia de que la potencia se usa para producir la corriente eléctrica. Y como de la ley de Ohm ya sabemos que la intensidad es igual al voltaje y la resistencia, pues podemos saber que incluso que las pérdidas de energía por calor, que es el efecto Joule, que se representan con la letra Q, es igual a intensidad al cuadrado por la resistencia y, como sabemos, pues también por unidad de tiempo para poder sacar el valor, por ejemplo, en función del tiempo también. Y la energía, dijimos pérdidas de energía y energía. La energía, pues, es el trabajo eléctrico. Es decir, la potencia consumida en un lapso determinado de tiempo. O puede ser también la energía producida o utilizada por cualquier sistema, se determina por medio de la siguiente fórmula. El trabajo, vamos a decirlo, o la energía, es igual a la potencia por el tiempo, en donde W es la energía y está representado en watts segundo o en watts hora, ahorita lo vamos a ver, ¿verdad? Pero es la unidad de potencia por la unidad de tiempo. La P es la potencia en watts y la T es el tiempo en segundos. Como generalmente la cantidad o el valor de watt segundo es una cantidad demasiado pequeña para efectos de nuestros sistemas eléctricos de corriente alterna, por lo que se emplea el kilowatt hora. Esta es la unidad de medida general de nuestro trabajo eléctrico, ¿verdad? Que es el kilowatt hora. Y también, obviamente, es la forma en la que con la compañía suministradora, en este caso Comisión Federal, nos cobra nuestro sistema eléctrico, ¿verdad? Por el consumo de kilowatts hora. Es decir, ¿qué tantos miles de watts? Recuerden que es voltaje por corriente. ¿Qué tantos miles de voltaje y de corriente utilizamos en un término de horas, ya sea de manera mensual o de manera bimestral? Y el aparato que utilizamos para medir la energía consumida en kilowatts hora es el wattorímetro, que es lo que nosotros llamamos normalmente el medidor.
¿verdad? Es el watorímetro, ese es el aparato que se utiliza, que está en nuestras casas, comercios o industrias para medir, ¿verdad?, nuestro sistema eléctrico, y es lo que nosotros llamamos el medidor. Aquí tenemos pues las fórmulas, por ejemplo, para la potencia, viendo el trabajo y el tiempo. El trabajo es potencia por tiempo y tiempo es trabajo entre potencia, ¿verdad? Simplemente. Y recuerden que aquí platicamos en la filmina anterior que la energía eléctrica pues es cuando tenemos conectado durante un tiempo un sistema eléctrico, es decir, potencia por tiempo, y potencia por tiempo dijimos va a ser kilowatts hora, ¿verdad? Van a ser miles de watts por hora lo que utilizamos para la medida del tiempo, ¿verdad? El aparato que utilizamos para esto dijimos que es el watorímetro o medidor, y aquí tenemos los ejemplos en la forma digital y en la forma analógica, ¿verdad? Esta es la forma en la que nosotros entonces podemos, aquí podemos nosotros calcular la potencia o la energía consumida por cualquier aparato eléctrico o por cualquier sistema eléctrico, ¿verdad?, en watts hora, multiplicando el voltaje por la corriente por el tiempo de uso, ¿verdad? Y adicionándole el factor de eficiencia o el factor de potencia. Así pudiéramos calcular los kilowatts hora y predecir cuánto va a gastar o consumir nuestro aparato o nuestro sistema eléctrico. Agradecemos su participación, gracias, eso es todo, espero que haya sido interesante para ustedes, muchísimas gracias por su atención, adelante. Muchas gracias, ingeniero Pablo Sergio, por su valiosa exposición, y si me lo permite, entonces vamos a pasar a las preguntas y respuestas. Mientras les voy dando lectura, pedirles, por favor, que más bien comentarles que esta plática será publicada en breve en el portal de YouTube de Condumex. Ya dejé ahí la liga para que puedan tener acceso a él, y si se pueden pues darle clic a la campanita para que les lleguen las notificaciones, sería fabuloso para que estén al tanto de toda la gama de videos y de webinars que se suben ahí. Exactamente, ingeniero. Muchas gracias. Mira, de Jesús García dice, ¿de qué manera se instala un banco de capacitores y dónde se puede cotizar uno? Bueno, ¿dónde se puede cotizar uno? Con cualquier distribuidor eléctrico, ¿verdad? Tenemos muchos aquí en Monterrey y en México, en todo México en general, para que ellos te coticen el banco de capacitores. Generalmente todas las tiendas de material eléctrico los venden. Por ahí, si necesitas alguna información, aquí está mi correo adicionalmente. ¿Y cómo se conecta? Generalmente se conecta en paralelo a nuestro sistema eléctrico, ¿verdad? Entre nuestro tablero y nuestro parte de alimentación se conecta en paralelo el banco de capacitores. Muy bien, muchas gracias. Tenemos acá otra pregunta de Alejandro que dice, ¿me podría ayudar con dos preguntas, por favor? La primera, ¿podríamos decir que para una vivienda el factor de potencia no se toma en cuenta por el tipo de carga que se presenta? Si gustas darle contestación para que te dé luego la segunda, Pablo Sergio, por favor. Sí, gracias, claro que sí. Sí, efectivamente, como dices, amigo, sí puedes tener en una casa un bajo factor de potencia o una baja eficiencia en el uso de la energía eléctrica, pero no te la va a cobrar comisión, porque ellos, nuestros medidores normales del sistema residencial, no tienen la medición del factor de potencia, solo existe la medición del factor de potencia en el sistema comercial y en el sistema industrial. En el sistema residencial no, pero eso no quita que si tú tienes un bajo factor de potencia o una baja eficiencia, tu sistema se vuelve ineficiente y de todas maneras gastes más, porque al tener un bajo factor de potencia dentro de tu casa no lo vas a estar midiendo, pero sí va a estar consumiéndose, se va a estar calentando los equipos, los cables, los sistemas eléctricos en general, y esos calentamientos nos van a generar lo que platicábamos ahorita de las pérdidas de energía por calor o el efecto Joule, y eso va a generar un poquito de pérdida. Esa pérdida
pues es consumo de energía y la vas a estar pagando, ¿verdad? Nos referimos a que comisión no mide el factor de potencia y no te cobra un factor de potencia en tu casa, pero entre comillas, sí lo pagas a través del calentamiento de los aparatos, de los equipos y de los sistemas eléctricos de tu casa habitación. Ok, muchas gracias. La segunda pregunta dice así. Si la potencia reactiva no es trabajo, entonces, ¿cómo se puede entender físicamente? Pérdida. Pérdida, como pérdida se puede representar la energía reactiva como pérdida, es decir, de nuestra potencia total de nuestro sistema eléctrico, dijimos ahorita, lo platicábamos ahí en unas imágenes, tenemos una cierta potencia que es la potencia activa o real, y luego tenemos una cierta potencia reactiva, vamos a decirlo, o total o aparente de nuestro sistema eléctrico. Entonces, este pedacito de aquí no nos entrega trabajo, nos los va a entregar el sistema en forma de pérdidas, en pérdidas de energía por calor o en pérdidas de energía del sistema eléctrico, ¿verdad? Generalmente. Pero la forma correcta de traducir la energía reactiva es pérdidas. Ok, muchas gracias. Tenemos una pregunta más de Javier Albino Ortiz que dice, ¿un banco de capacitores se podría instalar a nivel residencial? Sí, por supuesto que sí. Es cuestión de medir ahí, suponiendo que tuvieras muchos equipos que generaran energía reactiva y tu sistema eléctrico estuviera ineficiente, sí puedes poner un capacitor o un banco de capacitores pequeño en un sistema residencial y por supuesto que sí. Eso haría pues que mejoraras tu sistema eléctrico y que por lo tanto tu sistema eléctrico estuviera más frío, más libre, más eficiente, ¿verdad? Y no tuvieras pérdidas de energía por calor, es decir, efecto Joule no tendrías dentro de tu sistema. Ok, muchas gracias. Del ingeniero Camacho tenemos lo siguiente. ¿Puedo saber la potencia total de mi instalación eléctrica y cómo bajar consumos? Sí, por supuesto. ¿Cómo saber la potencia total de tu sistema eléctrico? Pues bueno, primero recuerden que ahorita vimos la fórmula de que potencia es voltaje por corriente. Entonces, si pudieras hacer la medición, ¿verdad? De qué tanto voltaje te está llegando a tu casa en la parte de la entrada, en tu acometida, en tu base de medidor, en tu interruptor principal, ¿verdad? Medir qué cantidad de voltaje te está llegando, qué cantidad de corriente estás consumiendo, suponiendo que conectaras todo tu sistema eléctrico y multiplicando la potencia por el voltaje, pues tienes ahí la potencia que estás consumiendo, ¿verdad? Y cómo eficientarla, pues hay muchas maneras. De hecho, aquí tenemos dentro de la página de YouTube de Condumex Cables, debe haber un webinar por ahí de ahorro de energía en el hogar y cosas de ese tipo con nuestros compañeros. Les recomiendo que lo vean para que vean las muchas formas que hay para ahorrar energía en nuestros sistemas residenciales, comerciales o industriales, ¿verdad? Algunos son cambiar luz, por ejemplo, iluminación del sistema normal o del sistema halógeno, del sistema ahorrador por LED, es poner paneles de energía, es utilizar los motores en cierto tiempo, es no sobrecalentar los circuitos, no sobrecargarlos, etcétera, etcétera. Pero hay muchas formas y lo pueden ver en el webinar. Los invitamos a la página de YouTube de Condumex Cables. Muchas gracias. Tengo una pregunta de Israel González que dice, perdón, si mi carro reporta 140 HP, ¿esto cómo lo interpretaría comparativamente a la potencia eléctrica? ¿Tiene alguna relación? Manda saludos. Sí, porque los HP, como dijimos ahorita, es una fuerza que se midió, ¿verdad? Es qué tanta fuerza del caballo puede tener, es decir, una cierta potencia, peso, distancia y tiempo, ¿verdad? Entonces, al decir que su motor o su carro es de 140 HP, pues nos está dando nada más la potencia del carro, ¿verdad? En potencia eléctrica dijimos es otra cosa, pero lo vamos a resumir nosotros como 746 watts, sería lo que representaría un HP eléctrico, ¿verdad? Y entonces si nosotros multiplicamos los HP por los 746 nos darían la potencia total eléctrica de nuestro sistema. Suponiendo que su carro fuera híbrido, pues entonces sí, si fueran 140 HP de energía eléctrica, pues 140 por 746. Ok,
Claro, muy buena esa aclaración, ingeniero. Muchas gracias. Mira, tenemos aquí una pregunta más de Javier Albino que dice lo siguiente. ¿El factor de potencia podría mejorar al corregir el calibre del cable adecuado a una instalación eléctrica? No, lo que nosotros podríamos mejorar al poner un calibre más grueso sería que nuestro sistema pues pudiera transportar más energía, pero no corrige nuestro factor de potencia. Nuestro factor potencia lo va a dar los equipos que requieran de la magnetización para su funcionamiento o que consuman energía reactiva, y los cables por sí solos no consumen energía eléctrica, ellos nada más transportan la energía de un punto a otro. Cuando tenemos demasiada energía y se produce calor, pues entonces genera un poco de pérdida. Pero los cables en sí o los conductores eléctricos no consumen energía. Lo que consumen son nuestros aparatos o nuestros equipos, nuestro sistema eléctrico en general. Entonces, no es esa la solución. Ok, muchas gracias. A ver, es que hay varias preguntas, Pablo Serge, regálame un segundito, por favor. Claro, de aquí hasta, como dicen por ahí, mientras el público aplauda, yo sigo, ¿verdad? Seguimos atendiendo. Exacto. Mira, pregunta Alejandro, ¿es decir que la energía eléctrica es la potencia por cada hora que transcurre? Es decir, que la energía que consumimos, ¿eléctrica? Sí, la energía que consumimos, porque la energía eléctrica, pues es en general el voltaje y la corriente, ¿verdad? Eso es lo que genera nuestra energía o lo que tiene nuestra energía eléctrica, pero nuestra energía eléctrica que consumimos sí es la potencia, es decir, el voltaje por la corriente, por el tiempo. O si tú lo quieres ver como potencia por tiempo, correcto. Ok. Mira, una pregunta más. Es de Enrique. Dice, vivo en un departamento y nos cobran la energía eléctrica de las áreas comunes. Tenemos muchas cargas inductivas. CFE nos cobra las de bajo factor de potencia, suponiendo que tuviera el factor de potencia bajo. Sí, correcto. O sea, vienen cargadas en tu medidor, ¿verdad? Digo, en tu recibo. Al tener bajo factor de potencia y tener ahí por ahí cargas, esas cargas inductivas van a generar, dijimos, calor en los equipos, en el sistema, en los cables, en los motores, en los transformadores, etcétera. Y ese calor se va a disipar en forma de calor, pero me refiero a que va a perderse en el aire, ¿no? Se va a disipar y se va a esfumar. Pero ese que se esfuma, pues es pérdida de energía, ¿verdad? Es pérdida de energía. Y esa pérdida de energía, pues está haciendo que tu medidor gire, que dé vuelta, y entonces te la están cobrando esa pérdida de energía. Por lo tanto, pues al cobrarte el factor de potencia, sí te están cobrando la energía que no utilizas de manera eficiente o de manera correcta. Pues muy bien, ingeniero, el tiempo ya se nos vino encima. Entonces, le voy a pedir a las personas que nos hicieron favor de colocar alguna duda, alguna inquietud aquí en la parte pues para preguntas y respuestas, y que su pregunta no haya salido al aire por cuestión de tiempo, por favor le puedan mandar un correo al ingeniero Pablo Sergio. El correo de él está aquí precisamente en esta diapositiva y él sin ninguna duda y con mucho gusto les tratará de dar contestación. Reitero, es por cuestión de tiempo, ¿no? Les pedimos asimismo que puedan contestar una pequeña evaluación y podrán accesar a ella a través del código QR que se muestra en la pantalla o en la liga que coloqué en el chat de preguntas y respuestas. A nombre del Centro de Capacitación Carso, agradecemos a cada uno de ustedes su presencia en este webinar y los invitamos a que por favor, todavía tenemos algunos webinars pendientes en lo que resta del año. Recordarles que estos se están llevando a cabo un jueves sí, el jueves de la próxima semana no tendremos, sino hasta en 15 días. Les pedimos que nos puedan acompañar, por favor, que nos ayuden con el llenado.
y que se mantengan en contacto a través de las redes sociales del Centro de Capacitación CARSO y de Condumex, en tanto que ahí estaremos publicando algunas notas que pueden ser de interés para ustedes. Ingeniero, le agradezco mucho su participación y a quienes nos acompañaron el día de hoy, nuevamente agradecerles mucho su tiempo y su disposición y nos vemos pronto. Cuídense mucho, por favor. Muchas gracias y buenas tardes.